Saludos cordiales, mi nombre es Gustavo Briceño y el día de hoy les voy a presentar un recorrido por la Escuela de las Relaciones Humanas, una de las corrientes más importantes dentro de la teoría de la administración. Para entender por qué surge esta escuela, primero debemos remontarnos a sus antecedentes históricos, específicamente al enfoque clásico, y luego analizar cómo ese enfoque fue cuestionando y superado por una visión más humana de las organizaciones. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, las organizaciones experimentaron un crecimiento acelerado. Las empresas se expandían rápidamente y con esa expansión surgió una necesidad urgente: planificar, organizar y controlar las operaciones de manera eficiente. Al mismo tiempo, la competencia entre las empresas se intensificó, lo que obligó a los administradores a buscar formas de maximizar el rendimiento y reducir el desperdicio de los recursos. Ese contexto es el terreno en el que nacen las dos grandes figuras del enfoque clásico, Frederick Taylor y Henry Fayol. Frederick Winslow Taylor, quien vivió entre 1856 y 1915, es considerado el padre de la administración científica. Su propuesta buscaba aplicar el método científico a los problemas del trabajo. Taylor estableció 4 principios fundamentales: planeación, sustituir el empirismo por métodos científicos; preparación, seleccionar y capacitar a los trabajadores de forma técnica; control, supervisar que el trabajo se realice conforme a lo planificado; y la organización racional del trabajo, que incluía la supervisión funcional. 3 conceptos que definen su aporte: el estudio de tiempos y movimientos, que buscaba la forma más eficiente de realizar cada tarea; los incentivos salariales, que motivaban al trabajador mediante recompensas económicas; y la noción del homo economicus, la idea de que el ser humano trabajaba exclusivamente por el dinero. Henry Fayol, quien vivió entre 1841 y 1925, desarrolló la teoría clásica desde una perspectiva diferente a la de Taylor. Mientras Taylor se enfocaba en el nivel operativo, Fayol miraba a la organización desde la dirección general. Para Fayol, administrar significaba ejercer 5 funciones esenciales, como lo son la planeación, la organización, la dirección, la coordinación y control, funciones que hasta hoy siguen siendo la base de la gestión empresarial. Además, formuló 14 principios de administración. Entre los más destacados están la división del trabajo para lograr especialización, autoridad y responsabilidad como par inseparable, unidad de mando, cada empleado debe recibir órdenes de un solo jefe, la unidad de dirección, un solo plan para cada conjunto de actividades, la disciplina, la remuneración justa, la centralización y espíritu de equipo como base de la cohesión organizacional. Fayol concebía la empresa como una estructura jerárquica, formal, rígida y bien definida. A pesar de sus aportes, tanto Fayol como Taylor fueron objeto de serias críticas que abrieron el camino hacia una nueva forma de entender las organizaciones. Las críticas a Taylor apuntaban a su visión mecanista del trabajador, lo que carecía de que trataban a las personas como una pieza más de la maquinaria. Promovían la superespecialización, lo que fragmentaba el trabajo hasta el punto de deshumanizarlo. Sus teorías carecían de comprobación científica rigurosa y concebían la organización como un sistema cerrado, sin considerar el entorno ni las relaciones humanas. Las críticas a Fayol seguían una línea similar. Su enfoque era simplificado y no reconocía la complejidad real de las organizaciones. Tampoco respaldó sus principios con experimentos. Su modelo fue llamado la teoría de la máquina, porque, como bien comento, trataba la organización como un mecanismo predecible, y su racionalismo extremo ignoraba por completo la dimensión emocional y social del ser humano. Estas limitaciones crearon la necesidad de una nueva perspectiva, que sería el humanismo en la administración. La Escuela de las Relaciones Humanas no surgió de la nada. 3 factores fueron determinantes en su origen. El primero fue la necesidad de humanizar y democratizar la administración.
liberándola del enfoque mecanista y autoritario del enfoque clásico. El segundo fue el aporte de las ciencias humanas, especialmente la psicología y la sociología, que comenzaron a influir en el pensamiento administrativo, incorporándolo al estudio del comportamiento humano dentro de las organizaciones. El tercero fue la filosofía pragmática, particularmente a través del pensamiento de John Dewey y Kurt Lewin, quienes destacaron la importancia de la experiencia, la dinámica de grupos y el aprendizaje social como elementos centrales de cualquier organización. Sobre estas bases se construyó un nuevo paradigma. El hito más importante de esta escuela fue la experiencia de Houston realizada entre 1927 y 1932 en la Western Electric Company de Chicago, bajo la dirección de Elton Mayo. Esta investigación se desarrolló en 4 fases. La fase 1 estudió el efecto de la iluminación sobre la productividad. El hallazgo sorprendente fue que el rendimiento mejoraba independientemente de las condiciones físicas, lo que relevaba el poder del factor psicológico. La fase 2 se realizó en la sala de montaje de reles, donde se observó que las trabajadoras aumentaban su producción no por las condiciones físicas, sino por el sentido de pertenencia al grupo social. La fase 3 fue un extenso programa de entrevistas que descubrió la existencia de una forma de organización informal dentro de las empresas. Esto se refiere a que existieron redes de relaciones no oficiales que influían poderosamente en el comportamiento laboral. La fase 4, en la sala de montaje de terminales, confirmó que los grupos establecen sus propias normas sociales de producción y que los trabajadores las respetan por encima de los incentivos económicos. Los experimentos de Houston dejaron 6 conclusiones fundamentales que revolucionaron la administración. El primero es la integración social, que se refiere al nivel de producción que no está determinado por la capacidad física del trabajador, sino por el grupo al que pertenece. Tenemos también el comportamiento social, que son los individuos que actúan de forma aislada y su conducta está condicionada por el grupo al que pertenecen. Luego tenemos las recompensas sociales, que son los trabajadores que no responden únicamente a estímulos económicos, las recompensas simbólicas, el reconocimiento y el estatuto social son igual de importantes. Grupos informales. Dentro de toda organización formal existe una organización informal con sus propios líderes, normas y lealtades. Luego tenemos las relaciones humanas, que es la calidad de las relaciones entre las personas, y esta es determinada en gran medida por el clima y el rendimiento organizacional. Por último tenemos los aspectos emocionales, que son las emociones, actitudes y sentimientos de los trabajadores, ya que son factores reales que afectan la productividad y deben ser tomados en cuenta. Elton Mayo también reflexionó sobre el impacto de la industrialización en el ser humano. Identificó 3 ideales centrales. El trabajo grupal como necesidad fundamental. El ser humano no puede funcionar de manera aislada. Necesita pertenecer a un grupo para encontrar sentido en su trabajo. En segundo lugar, tenemos la necesidad de reconocimiento. Más allá del salario, las personas buscan ser valoradas, escuchadas y reconocidas por su entorno. En tercer lugar, tenemos la necesidad de una élite administrativa con sensibilidad humana, líderes capaces de comprender y gestionar las relaciones interpersonales dentro de la organización. Para Mayotte, toda organización cumple 2 funciones básicas: la función económica, que está orientada hacia el mercado externo y a la producción de bienes o servicios, y la función social, que está orientada hacia el equilibrio interno y la satisfacción de las personas que la integran. Ambas funciones son igualmente necesarias y no pueden separarse. Para cerrar, me gustaría retomar la idea que sintetiza todo lo visto.
La teoría de las relaciones humanas acentúa la importancia del individuo y de las relaciones sociales en la vida de la organización. Este planteamiento nos recuerda que las organizaciones no son máquinas, son comunidades humanas y como tales, su funcionamiento depende de 4 pilares esenciales como lo son. En primer lugar, tenemos el respeto hacia la dignidad de cada persona. En segundo lugar, tenemos la comprensión de las necesidades individuales y grupales. En tercer lugar, tenemos la cooperación como base de la productividad real. Y en cuarto lugar, tenemos como eje fundamental la comunicación como herramienta de cohesión y liderazgo. La escuela de las relaciones humanas no reemplazó al enfoque clásico, sino que lo complementó y lo humanizó, y su legado sigue vigente en cada organización que reconoce que su activo más valioso son las personas. Muchísimas gracias por su atención, quedo a disposición para cualquier pregunta.